Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy muy emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, el salseo turco. Y más concretamente vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos en vilo, un tira y afloja constante, un misterio que parece sacado de una telenovela, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, esa pareja que nos enamoró en Senkalkapm, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que luego nos dejó con el corazón roto, o al menos intrigados con su supuesta ruptura. Pero, ¿realmente rompieron? ¿Hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Por qué tanto secretismo? Vamos a desentrañar este culebrón digno de Hollywood. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de telenovelas, chismes jugosos y mucho más. No se arrepentirán. Además, al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos evocan química, talento, belleza y sobre todo, muchísimas preguntas sin respuesta. Su romance en la pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, era magia pura. Todos quedamos cautivados con Eda y Serkan, y muchos pensamos que esa magia se trasladaba a la vida real. Y efectivamente así fue. Poco después de que la serie se convirtiera en un fenómeno mundial, empezaron a surgir rumores de que Kerem y Hande estaban saliendo. Fotos robadas, miradas cómplices fuera del set, y un viaje a Maldivas que confirmó lo que todos sospechábamos de estaban juntos. La noticia explotó en las redes sociales. Almohadilla Anker se convirtió en trending topic mundial. Todos celebramos su amor. Los edits inundaron TikTok, los foros se llenaron de análisis de cada gesto, cada palabra, cada mirada. Era la pareja del momento, la personificación del romance que todos anhelábamos. La presión, por supuesto, ya estaba en marcha. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Un buen día, sin previo aviso, los rumores de ruptura empezaron a circular. Dejaron de seguirse en redes sociales, no se les veía juntos en público. La prensa turca empezó a hablar de crisis de distanciamiento hasta que finalmente se confirmó lo inevitable: Kerem y Hande habían terminado su relación. La decepción fue enorme. Muchos fans no podían creerlo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan perfecta había roto su relación? Las especulaciones fueron muchas: celos, incompatibilidad, presión mediática, nadie lo sabía con certeza. Lo único que sabíamos era que el cuento de hadas había llegado a su fin. Las teorías de conspiración florecieron en las redes sociales. Algunos culpaban a las agendas de sus respectivos representantes, otros a la incompatibilidad de sus estilos de vida, otros a terceras personas que, supuestamente, habían intentado interponerse en su camino. La verdad, como suele ocurrir, probablemente era mucho más compleja y a la vez, mucho más sencilla. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque a pesar de la confirmación de la ruptura, tanto Kerem como Hande siempre han sido muy herméticos al hablar del tema. Nunca han dado detalles sobre las razones de su separación. Siempre han evadido las preguntas de la prensa, dejando la puerta abierta a la especulación. No hubo comunicados oficiales detallados ni entrevistas explosivas. Solo declaraciones vagas sobre la importancia del respeto mutuo y la necesidad de seguir adelante. Un silencio que, lejos de acallar los rumores, los avivó aún más. Y esto, amigos míos, es lo que alimenta el misterio. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? ¿Acaso hay algo más detrás de todo esto? ¿Existe un contrato de confidencialidad? ¿Algún acuerdo con las productoras? ¿O simplemente un deseo genuino de proteger su intimidad del escrutinio público? Hay quienes creen que la ruptura fue real, pero que ambos decidieron mantener la discreción para proteger su privacidad y evitar el acoso mediático. Después de todo, la presión a la que estaban sometidos era enorme. Cada paso que daban era analizado y comentado por miles de personas. Quizás simplemente no pudieron soportarlo. Imaginen la constante persecución de los paparazzi, la invasión de su espacio personal, la necesidad de mantener una imagen perfecta ante los medios y los fans.
Una carga que sin duda puede afectar incluso a las relaciones más sólidas. Otros, más optimistas, creen que la ruptura fue una estrategia de marketing. Una forma de mantener el interés del público y seguir generando noticias sobre ellos. Recordemos que la serie Senkalkam estaba en emisión cuando surgieron los rumores de ruptura. Una noticia así podría haber impulsado la audiencia y mantenido a los fans enganchados a la trama. No sería la primera vez que se utiliza una estrategia similar en el mundo del espectáculo. Las relaciones falsas, los escándalos inventados, las rupturas estratégicas, todo vale para mantener a la audiencia atenta. Pero también hay una teoría más intrigante, la de que nunca rompieron realmente. Algunos creen que Kerem y Hande siguen juntos, pero que han decidido mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática y proteger su privacidad. Esta teoría se basa en pequeñas pistas, como miradas furtivas en eventos públicos, comentarios ambiguos en entrevistas y fotos que parecen demostrar que siguen en contacto. Esta es la teoría favorita de los fans más acérrimos, aquellos que se niegan a aceptar la realidad y que siguen buscando señales de reconciliación en cada uno de sus gestos. Por ejemplo, recordemos aquella vez que ambos coincidieron en un evento benéfico y se les vio muy cercanos, riendo y conversando animadamente. Un momento capturado por las cámaras que rápidamente se viralizó y que alimentó la esperanza de muchos. ¿Era una simple conversación amistosa o un reencuentro cargado de sentimientos? ¿O aquella entrevista en la que Hande dijo que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro? Una frase ambigua que fue interpretada como una señal de que la puerta a la reconciliación seguía abierta. Un mensaje en clave para Kerem. Una forma de mantener viva la ilusión de los fans. ¿Y qué decir de las fotos que circulan por internet en las que se les ve llevando la misma ropa o frecuentando los mismos lugares? ¿Coincidencias, casualidades o una prueba irrefutable de que siguen compartiendo momentos juntos? La respuesta, como siempre, permanece en el terreno de la especulación. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay pruebas concretas de que Kerem y Hande sigan juntos. Pero tampoco hay pruebas de lo contrario. Y es precisamente esta ambigüedad lo que mantiene viva la llama de la esperanza para muchos fans. La falta de una confirmación o negación rotunda por parte de ambos artistas ha permitido que esta teoría siga circulando con fuerza. Personalmente creo que lo más probable es que la ruptura haya sido real, pero que ambos mantienen una buena relación de amistad. Después de todo, pasaron mucho tiempo juntos durante el rodaje de la serie y vivieron experiencias muy intensas. Es natural que hayan creado un vínculo especial. Compartieron risas, lágrimas, éxitos y fracasos. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles y celebraron juntos los logros. Una conexión que, incluso después de una ruptura amorosa, puede transformarse en una amistad duradera. Sin embargo, no descarto la posibilidad de que haya algo más. Quizás sí siguen sintiendo algo el uno por el otro, pero han decidido mantenerlo en secreto por las razones que ya hemos mencionado. O quizás simplemente están esperando el momento adecuado para volver a intentarlo. El amor, como sabemos, es un terreno complicado y lleno de sorpresas. Y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones están sometidas a una presión constante, es aún más difícil navegar. Lo que sí es cierto es que Kerem y Hande nos han dado una lección sobre cómo manejar la fama y la presión mediática. Han sabido proteger su privacidad y han evitado caer en escándalos y polémicas. Han demostrado ser profesionales y han seguido adelante con sus carreras, a pesar de la atención constante de los medios. Han sabido separar su vida personal de su trabajo y han mantenido una actitud respetuosa y discreta en todo momento. Y esto, amigos míos, es digno de admiración. Porque no es fácil ser famoso y mantener una vida personal al mismo tiempo. Requiere mucha madurez, disciplina y fuerza de voluntad. La fama puede ser un arma de doble filo, capaz de catapultarte al éxito pero también de destruirte si no sabes cómo manejarla. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un misterio que probablemente nunca lleguemos a resolver por completo. Pero eso no impide que sigamos especulando, soñando y, sobre todo, disfrutando de su talento en la pantalla. Porque al final, lo que realmente importa es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Y hablando de felicidad, espero que este vídeo les haya gustado y les haya entretenido. Hemos analizado las diferentes teorías sobre la relación de Kerem y Hande, hemos explorado las razones de su secretismo y hemos reflexionado sobre el impacto de la fama en sus vidas.
Hemos revisado cada detalle, cada rumor, cada pista que ha alimentado este culebrón turco. Para resumir, hemos visto cómo su romance en Senkalkam traspasó la pantalla, cómo su relación se convirtió en un fenómeno mediático, cómo la ruptura nos dejó a todos con el corazón roto y cómo su silencio alimenta las especulaciones. Hemos explorado las diferentes perspectivas y hemos intentado desentrañar la verdad detrás de este misterio. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que hayan disfrutado tanto como yo haciendo este vídeo. Me he divertido muchísimo investigando, analizando y compartiendo mis reflexiones con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó entre Kerem y Hande? ¿Creen que siguen juntos en secreto? ¿O que simplemente son amigos? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Sus ideas, sus análisis y sus propias teorías siempre son bienvenidas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, quizás.